Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Pues ya pasaron 6, 7 días desde la última grabación. Ya han pasado más cosas, sobre todo en las últimas 24 horas en México, en todo el mundo, ¿no? ¿O cómo has visto estos últimos días, Toño? Pues todos los días pasan nuevas cosas, tú. Pues de inicio yo lo que he estado viendo es de que eh, la presidenta Sheinbaum esa semana sí la vi un poco estresada, más de lo normal. Desde esa llamada que duró solamente 15 minutos, ha tenido, o yo la veo un poco, yo le llamaría cansada y cómo no, ha sido un año muy difícil. Así como le tocó a López Obrador la pandemia en sus primeros meses, pues ahora le está tocando a la presidenta Sheinbaum cosas complicadas, pues ahorita, ¿no? En cuestiones de política internacional. Lo más importante es que el tablero en la última semana ha cambiado en cuanto a las funciones de algunos jugadores. Por ejemplo, Europa. Europa está en un dilema. O sigue enfrentado a la URSS, o perdón, a Rusia, y para ello tiene que ceder Groenlandia, o se enfrenta a Trump y cómo queda frente a Rusia. El enfrentamiento de Europa con los Estados Unidos modificaría el mapa por cuanto que la OTAN pues ya no cubriría las funciones originales. Entonces, ¿cuáles cubriría? Por un movimiento que hicieron varios países europeos, parecería que la OTAN se movilizó para la defensa de Groenlandia. ¿Frente a quién? No frente a Rusia, frente a los Estados Unidos. Entonces es el rompimiento de esta alianza de Rusia, de Estados Unidos y Europa. Ahí sí la decisión es europea, desde mi punto de vista. Pero algo que estoy notando, o bueno, por ejemplo, hay un canal, no me acuerdo si tú me lo compartiste o yo te lo compartí, pero que apenas Teresa Fiore me pasó por Facebook. Hace como 3 4 días, digo porque apenas lo encontré ese canal de casualidad, comenzaba a decir que la OTAN, específicamente los ejércitos de los países nórdicos, pues comenzaban, ¿no? A ir a Groenlandia para ensayar, ¿no? Lo que podría ser una defensa militar versus Estados Unidos. Y por ahí se sumó Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque bueno, Reino Unido, digamos, todavía está más o menos en esas partes, ¿no? Del mapa. Pero los últimos dos, pues, digamos que se unieron. Como siempre, Macron intentando ser valiente, ¿no? Por lo menos en el discurso, aunque ya después vemos que es algo muy parecido a Trump, ¿no? Dice muchas cosas, pero en realidad hace otras. O eso es lo que hacía antes. Ahorita Trump como que ya va viendo qué es lo que puede hacer y ya no nada más lo dice, sino que ya vemos que está tomando acción con cierta mesura, ¿no? Pero ya lo comienza a cumplir. Todavía hace un año nos preguntábamos, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Ahora es de cómo lo va a hacer. Y ahorita yo les dejaba un comentario, ¿no? Digo, yo lo único que pienso, observando lo que ha pasado en Europa en los últimos años y quizás podría decir décadas, es de que van a ir a Groenlandia, pues solamente para hacer algo similar que hicieron cuando fue la flotilla hacia Israel, ¿no? Bueno, en este caso específico hacia la Franja de Gaza. Cuando llegó la hora de los guamazos, ¿no? ¿Qué hicieron? Las embarcaciones simplemente se quedaron observando. El canal se llama Alamba Barroso, creo.
Entonces, yo dejé mi comentario, digo, yo lo que pienso que va a pasar es de que van a llegar los ejércitos nórdicos y de Francia y de Alemania, y algunos se van a retirar, y los que se queden van a legitimar pues esa negociación de Trump, ¿no? O sea, van a decir, sí, se lo cedemos, con tal de que haya paz. No, los comentarios, sobre todo de los europeos que hay, que algunos que hablaban inglés y español, fueron terribles. Tuve que eliminar mi comentario. Comenzaron a sacar muchos observaciones donde decían que no, que ellos son aliados, que su poder está a la par a la de Estados Unidos, que inclusive son más fuertes unidos los europeos que los propios Estados Unidos. Y comentarios de ese tipo. Pasan los 2-3 días, Alemania se retira de Groenlandia. Comenzaron a ver que de repente llegaban a Alemania o regresaban, o esto es a partir de medios locales. Comienza a verse que también ya la supuesta negociación que estaba teniendo la primera ministra comienza a ser cada vez menos fructífera, ¿no? Entonces ahorita sí está pidiendo ayuda de Europa, pero como que no todos le quieren entrar. Ya esta primera resistencia pues comienza como que a fracturarse, ¿no? Y entonces me quedé así de, bueno, no me sorprende porque así ha sido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, o pone que no tanto, de la Guerra Fría, o cuando podríamos llamarle el final de la Guerra Fría, para acá así ha sido Europa. Entonces, eso es hasta normal ver cómo se le pone al tú por tú, como ahorita decías, a Putin en el caso de Rusia, a Xi Jinping en el caso de China, pero no lo hacen contra Trump, ¿no? Es más como, en lugar de que se lo diga a Juan, mejor que lo escuche Pedro para que Juan lo escuche, ¿no? Entonces, han pasado cosas ahorita con Putin también, y a él sí le dicen cosas que pues tú dirías, eso se lo podrían bien decir a Trump y no se lo dicen. Entonces sí, están muy mesurados, ¿no? Muy... Entonces lo que yo observo a mediano plazo es de que lo quieren contener lo más que se pueda. Ya se dieron cuenta que no se va a poder negociar. Francia se está echando para atrás cuando dijo hoy que le van a poner un 200% de aranceles. Y pues vamos a ver qué pasa por eso los alemanes también se regresaron, porque también fue directamente el golpe hacia allá, ¿no? Entonces, lo lógico tendría que comenzarse a quitar esa rusofobia, cosa que no va a pasar porque lo han desarrollado durante décadas. Pero también saberse Europa que es vulnerable, ¿no? O sea, lo máximo que he escuchado decir es de que su burocracia es lenta, y lo dijo apenas Macron, ¿no? En esta reunión del Davos, ¿no? Que ellos se basan en reglas, que tienen mecanismos para muchas cosas, ¿no? Pues vamos a ver si se ve reflejado contra Trump. Yo la verdad estoy muy escéptico. Yo sigo pensando que todas estas acciones a mediano plazo van a legitimar a Trump en sus delirios de querer ser más que los demás, ¿no? No sé tú cómo lo observas tú. Aquí en estas reflexiones que estamos haciendo, estamos realizando como si nada más estuvieran participando los europeos y los Estados Unidos. Pero una negociación en estos momentos no sería entre dos nada más. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de China con respecto a Groenlandia y de Rusia con respecto a Groenlandia y de los BRICS en el plano económico y político con respecto a Groenlandia? Entonces, ¿quién mueve la primera pieza y para dónde se mueven los demás jugadores? Si es que no hay ya
una negociación. Son sospechas, pero los indicios parecen mostrar que ya hay por lo menos un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque yo creo que estamos errando al pensar que quien toma las decisiones es Donald Trump. Sí, salen y multiplican lo dicho por Donald Trump, los medios, y eso los medios que nos llegan. Pero uno contrasta lo que nos llega con una búsqueda de otros medios y encuentra uno una diferencia notabilísima en cuanto al manejo de la información. Y no hay de otra, hay que aceptarlo. La información se manipula. ¿A favor de quién? Pues de quien puede, quien puede hacerlo. Aquí en el hemisferio donde se encuentra América Latina, América del Norte, pues los hilos los maneja Estados Unidos. Y aunque hay medios alternativos, esos medios no tienen la recepción porque tampoco tienen la distribución de la información, ¿no? Por ejemplo, algunos medios, digamos, alternativos, le están prestando mucha importancia a los factores internos en los Estados Unidos, sobre todo a las relaciones que tienen Trump con la Suprema Corte, ¿no? Parece que en esta riña entre Trump, los representantes de Trump y la Suprema Corte en los Estados Unidos, las cosas están candentes en contra de Donald Trump, a tal punto que muchos piensan que es necesario destituirlo. Ahora, veo difícil su destitución. Por los medios jurídicos, necesitaría que, por ejemplo, el vicepresidente y una buena parte de los funcionarios de Trump solicitaran esta dimisión. Pero yo no creo que les convenga, porque están gobernando ahora. Están usando a Trump para sus propios negocios. Todo parece indicar, y así se ve, esto que hemos mencionado en los otros programas, de que la edad de Trump pues está haciendo su trabajo, ¿no? Y cada vez parece ser que su capacidad para incluso comunicarse de manera razonable ha mermado. La fortaleza de Trump se manifiesta por los apoyos que recibe. Ahora, revisando las cosas, ¿para quién está gobernando Trump? Pues para sus amigos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues para los multimillonarios. Está a su servicio por la simple y sencilla razón de que Donald Trump no está dentro de esa camarilla, ¿no? No está entre los principales multimillonarios en los Estados Unidos. Sin embargo, quisiera estarlo, ¿no? Y de ahí que toda decisión política de Trump tenga el signo de pesos, y estos pesos, o más bien dólares, giran alrededor de su bolsillo, o de sus arcas, o de sus finanzas, o de su estatus como multimillonario, lo están dejando hacer porque los otros se están llevando la tajada del tigre. Entonces, con que crezca, por decirlo de alguna manera, sin tener pruebas, pero usando un ejemplo, si son 11
los que tienen que repartirse el pastel, pues no importa que Trump se lleve las migajas de ese pastel, mientras los 10 restantes se repartan todo el pastel. Entonces, esto el abatimiento de las capacidades cognitivas de Trump, que son obvias, balbucea, dice disparates, parece desconectarse de el lugar donde está, la presión a la que está sometido y que seguramente le provoca estrés, junto con sus decenas de años que ya tiene encima, pues está operando para que más temprano que tarde deje de funcionar. ¿A quién le conviene o a quién no le conviene que Trump siga apareciendo como el presidente de los Estados Unidos? O sea, todos los que hacen negocio alrededor de su figura. Y una reflexión que quisiera profundizar en la otra intervención es que si separamos contenido con método en la política de Donald Trump, partiendo de que lo que dice es el contenido y lo que hace tiene que ver con el método, creo que nadie dudaría de que el contenido es ultraderechista. Son posturas contra la mujer, contra las minorías. Sin embargo, en el método pareciera revolucionario. ¿Por qué digo esto? Porque está operando primero contra el sistema de los Estados Unidos, el sistema interno, y en segundo contra el sistema financiero que gira en torno al dólar. Está cambiando las reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que en el futuro, y futuro no muy de largo plazo, sino de corto plazo, va a pesar más? ¿Lo que dice Donald Trump o lo que hace y afecta a la estructura del capitalismo? Pues eso poco a poco se irá viendo, pero ese es el riesgo que están jugando quienes están manipulando a Donald Trump. ¿Cómo la ves? Así como lo pone sobre la mesa, sí, o sea, entiendo esta parte del sistema económico, el cual, bueno, primero hay que partir de dónde viene el dólar, ¿no? O sea, no viene de un metal, viene a partir del petróleo. El manejo del petróleo, que aunque quizás aquí hay algunos que defiendan esta parte de la ecología y todo lo demás, y que, o sea, inclusive los discursos, ¿no? Hacia el 2030, tenía que ver con las energías limpias, que por cierto Trump ya ha dicho que no se van a realizar, ¿no? A pesar de que en algunos casos específicos sí está comprobado que pues, no hay una gran diferencia, pero China está demostrando que sí es lograble. Pero según para Trump, ellos no están haciendo nada, ¿no? Ya ves que Estados Unidos es aquí el único que hace y deshace. Esto parece ser que ya está planeado, no de ahorita, sino desde hace décadas. Estas acciones son comunes y hasta cierto punto eran predecibles. O por lo menos eso se vio a partir del 2001, con Bush hijo. Y es que, haciendo así como una especie de introspección, porque ahorita viendo los movimientos dentro de los Estados Unidos, y viendo más o menos el discurso, ¿no? En el que se están tomando en cuenta, por ejemplo, movimientos en Irán y los movimientos dentro de los Estados Unidos, y cómo es que, ahorita que mencionaba los medios de comunicación, manejan esta intencionalidad de cada una de ellas, ¿no? Y cómo es que para lo que les conviene son movimientos negativos, y para los que no les conviene son positivos.
y yo sé que sonó contradictorio, pero es que ahorita a eso voy. Aquí vemos cosas que en Estados Unidos que bien para Trump dirían, es que están en contra de este cambio, de esta revolución, ¿no? Como tal, lo mencionaste. Entonces vamos a tratarlos como delincuentes, ¿no? Y sin embargo en Irán los movimientos son, sí, cuando podría bien verse todo lo contrario, es decir, se están defendiendo de su gobierno, yo los voy a apoyar. Y ahorita se está complicando la situación allá porque querían hacer algo muy similar a lo que aquí pasó hace algunas semanas, bueno, ya meses, con esto de la generación Z, ¿no? Que inclusive, ves que yo te decía, es que la caricatura o el símbolo que utilizaron pues, es una romantización de los piratas. Y los piratas normalmente está relacionado con la historia de lo que es Inglaterra o Reino Unido y pues es de dónde sale Estados Unidos, ¿no? De alguna u otra manera. Pero hasta allí ha llegado su influencia. Pero regresando, sí, es importante ver, sobre todo, ese tipo de canales, más que la información que dan, porque por ejemplo hoy estuvo dando vueltas lo que publicó Trump en la madrugada de aquí, de horario de Estados Unidos, en el que puso conversaciones privadas de Macron y puso conversaciones privadas con el líder de la OTAN, ¿no? Puso conversaciones privadas con la presidenta de Italia, con el primer ministro de Alemania, y poniendo imágenes, ¿no? Hechas con inteligencia artificial de cómo es que llegaban Trump, eh, Rubio y ahorita se me fue el nombre de quien está como vicepresidente. Eh, pero cómo es que llegan y van a poner la bandera, ¿no? En Groenlandia. Y que por ella hicieron Vance. Pants. Y cómo es que después esa misma imagen en redes sociales la vuelven a retomar y dijeron que Trump nada más puso una imagen fija, pero en realidad salen tres osos a atacarlos y se los llevan, ¿no? Eso estuvo chistoso. Pero, ¿cómo es de que otra, ¿no? Donde pone, mismo de la cuenta de Trump, o sea, y mismo en la cuenta de X de la Casa Blanca, eh, cómo es que pone una fotografía igual hecha por inteligencia artificial, donde pues ya pone como territorios propios a Venezuela, a Groenlandia y a Canadá, que en sí, si lo vemos muy fríamente, pues no es que no esté fuera de la realidad. Han actuado, sobre todo Canadá, pues como este hermano, ¿no? De confianza de Estados Unidos en las últimas décadas y ahorita pues muchos dicen que fue a pedir el primer ministro de Canadá ayuda a China, ¿no? Yo pienso que es también parte de un plan para ponerle ciertos límites, ¿no? A esto que mencionas en cuestión económica. En el caso de Venezuela, pues cada vez me suena más a traición por parte de los chavistas hacia ya su expresidente Nicolás Maduro, aunque, bueno, no sé, ahorita ya no se va a saber nada hasta marzo, quizás que haya otra audiencia para saber cuáles son sus declaraciones de Nicolás Maduro, ¿no? Cómo se va a autodenominar, porque todavía en esta primera audiencia se presentó como presidente de Venezuela. Y pues ahorita vamos a ver qué pasa con Europa, ¿no? Afortunadamente en los análisis de varios sitios donde he estado viendo esto, y Trump en esta publicación que lo retoman y lo ponen en la cuenta oficial de la Casa Blanca, no aparece México. Eso hasta cierto punto eh, me llama la atención. ¿Por qué sí Canadá, pero por qué no México? Y eso habla de los límites que sí se está encontrando ahorita con la presidenta Sheinbaum y haciendo una especie como de qué hubiera pasado si estuviera otro gobierno en México, llámese el PRI o el PAN, que son los que han estado en el último siglo por lo menos. Pues es muy probable que estuviéramos en una situación muy similar a la de Canadá y quizás esa imagen hoy
pues donde aparece Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, pues ya estaría México con la bandera de Estados Unidos, muy probablemente. Eso significa que no es de que estemos bien, sino que las cosas se van a complicar todavía aún más. Sin embargo, sí se me hace interesante ver que a pesar de toda esta eh, pues imaginación, ¿no? Porque de alguna manera tuvo que describir Trump a una inteligencia artificial para crear esta imagen. Y que se quedó satisfecho de que la imagen que le arrojó la inteligencia artificial pues era lo que pidió y la publicó de esa manera, sin México estar en este caso con la bandera de los Estados Unidos, me habla de que por lo menos sí hay cierto respeto, y no tanto por él ni por su gobierno, porque por ejemplo Rubio siempre cuando habla de México siempre habla cosas positivas, ¿no? Que México está apoyando, que México está haciendo su trabajo, que no a veces hasta contradice aparentemente a Donald Trump. Pero pienso que ahorita que mencionabas todo de este plan, creo que él es clave en mucho de esto que está sucediendo. Y me llamó la atención sobre todo porque en el podcast anterior tú mencionabas que en esas elecciones que se van a dar en noviembre en Estados Unidos, está en juego, ¿no? El puesto que él tiene y que probablemente se postule para uno diferente, para mantenerse en el gobierno y no ser tocado, ¿no? Legalmente. Y entonces está jugando a esta contraparte, ¿no? Está jugando a esta parte no violenta del gobierno, o por lo menos es lo que yo veo en el discurso. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque todo todavía, a pesar de que en las encuestas sale muy negativo Donald Trump, todavía hay eh, ciudadanos estadounidenses que votarían por el partido al que pertenece Donald Trump. Entonces, la política de Estados Unidos es muy ambivalente, ¿no? Por un lado, saben que necesitan votar en contra de él, pero como que tienen cierta esperanza de que los legisladores o quienes están, a pesar de que están en el mismo partido, puedan hacerle contrapeso al presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me está llamando la atención en cuestión interna de los Estados Unidos. Pienso que algo similar sucede en Europa, como que todavía tienen la esperanza de que se pueda negociar cuando ya vieron que no se puede, que no va a pasar. Pero aún así te digo, por eso al principio decía, están en una especie como de negación de cómo es posible que estén pasando esta situación cuando la esperaban quizás de China, de Rusia, pero no de los Estados Unidos. Y pues tengan que tomar decisiones más que de acción eh, que traigan como consecuencias, en este caso un confrontamiento, es más como, ay, ¿cómo hacer una analogía? Es más como un perrito y un gato, ¿no? Uno ladra y el otro nada más saca las uñas, pero al final cada quien se va a ir por su lado y probablemente vayan por el mismo lado de siempre, ¿no? Por eso decía lo de la legitimación de, pues bueno, va, te damos Groenlandia. O sea, pienso desde mi ignorancia en cuestiones de geopolítica que eso va a suceder con tal de que las cosas se calmen. Si pasa, prácticamente estamos hablando de que pues es algo que de por sí ya sucedía, pero que no era evidente por los medios de comunicación, tanto los de siempre, los tradicionales como redes sociales, pues siempre han intentado maquillar, ¿no? Ahora la consecuencia va a ser de, con todo esto que se está observando, pues yo creo que el mundo va a terminar haciendo algo similar. Y peor aún si esta hipótesis que lanzas desde hace algunos podcasts de que ya es algo negociado con Rusia, y si Rusia es el intermediario entre Estados Unidos y China, pues entonces solamente regresaríamos a un stand-by, pero de mucha tensión
en las próximas décadas, me atrevería a decir. No sé, es más o menos el panorama que veo a partir de los hechos que han sucedido hasta hace unas horas, el día de hoy. Y te digo, ahorita el boom de la noticia es esas publicaciones privadas entre líderes europeos que publicó Trump en la madrugada de hoy, y pues algunas imágenes con inteligencia artificial que también publicó y que los de la Casa Blanca retomaron para ponerlo en la cuenta oficial de la misma, y pues está haciendo eso noticia, que yo pienso que es más como una nube de humo, ¿no? Para distraer a la gente de lo que está pasando realmente dentro y fuera de los Estados Unidos. ¿Y qué decían esos comunicados? Mira, uno de los mensajes, por ejemplo, en este caso con Macron, dice ¿Quién y quién? entre Donald Trump y Macron, el presidente Ah, de Francia. Menciona, según la traducción, que aparte del saludo, dice, puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos en los márgenes. Tengamos una ¿quién cena. dice eso? Esto dice Macron a Donald Trump. Luego continúa, dice, tengamos una cena juntos en París el próximo jueves, antes de que regreses a Estados Unidos. Y pues ya se despide, ¿no? Dice, luego Trump hizo lo mismo con un mensaje atribuido a Ruth. Querido Donald, lo que conseguiste en Siria hoy es increíble. Voy a usar mis vínculos con los medios en Davos para resaltar tu trabajo allí. Además de lo hecho en Gaza y en Ucrania. Dice, estoy comprometido a encontrar un camino a seguir en Groenlandia. No puedo esperar a verte, Mark. Y ahorita que estoy viendo, creo que es de la OTAN, ¿no? Mark Ruth o Ruth Mark. Esto es, digamos que la traducción. Digamos los dos chats que han estado dando vueltas por la internet, ¿no? Pero principalmente el que llama la atención es, te digo, son esos dos. Sí, es de la OTAN. Porque pues son los dos que se pusieron así como que muy gallitos, ¿no? Hace unos días, que dijeron que sí, que iban a defender a Europa y todo lo demás, y ahorita pues ya vimos que en Davos pues como que ya les dio miedito. Y bueno, no se sabe exactamente si estos mensajes son reales. No he encontrado ningún video donde hay una réplica por parte de Donald Trump, o si siquiera se lo han preguntado porque ahorita está en Davos. Pero pues esto suena como dices, ¿no? Que ya parece que hay muchas cosas que o están de acuerdo o simplemente pues lo están llevando con pincitas así de palabras muy suavecitas para que no se enoje el presidente de los Estados Unidos y tome acción contra Europa. Ahora, si tomar acción contra Europa, ¿cuáles crees tú que sean las consecuencias más visibles? Tomándolo en cuenta de los europeos que he escuchado, o sea, de su autopercepción, pues prácticamente dejaría a Europa, estaría bien desde que sí se toparían con pared, ¿no? Pero aún así no pasaría nada para el resto del mundo. Porque ya se sabía cómo son de entreguistas los europeos. Y es que no pueden hacer otra cosa. Si tienen un montón de militares estadounidenses en toda Europa por este miedo que le tienen a Rusia, pues es normal que, pues si tienes el enemigo en casa, pues te le pongas al tú por tú, ¿no? Tendrías primero que sacarlos, y eso ahorita va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Groenlandia? O sea que como botín, Europa no es un gran botín. Que Porque se ha se, debilitado, ¿no? O los Estados Unidos parece que han tenido un plan de debilitar a Europa desde la caída del muro de Berlín a la fecha. O sea, toda este crecimiento, ¿no? En el que se veía a Europa fuerte, ¿no? Tanto que crearon su propia moneda con el euro. Inclusive tiene más valor junto que el dólar, ¿no? Por lo menos en cuestión internacional. Pues no se está viendo ya en las acciones, y eso va a repercutir
primero para ellos y también económicamente para el mundo, porque imagínate, si no tiene esta fuerza, África, que es donde tienen más influencia, pues prácticamente se estaría emancipando. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se van a ir? Porque hay muchos países africanos que son administrados por los mismos Estados Unidos, pero hay otros que están siendo administrados por rusos y hay algunos que ya están comenzando a ser administrados por chinos. Entonces, África, que ahorita pareciese que no tiene presencia alguna en estos momentos, va a comenzar a tornarse importante. Si no es que este año, sí a principios del que sigue, si es que da el brazo a torcer los europeos con esta anexión de Groenlandia a los Estados Unidos. Te lo pongo de otra manera. Tú fueras Trump o fueras el que toma las decisiones de los Estados Unidos, ¿qué elegirías, Groenlandia o Europa? Groenlandia por los elementos raros que hay allí. O sea, porque ¿Qué pues, territorio tiene Groenlandia? en kilómetros cuadrados, pues bueno, en el Ajá, mapa se ve muy grande, pero muy grandota, sí, en pero realidad no creo que sea tan grande como se ve. Entonces, aquí habla de dice que aquí son, 2000, si hablamos, arribita de 2 millones de 2 kilómetros millones, cuadrados. ajá, arriba de 2 millones. Y estamos comparando con Europa. No, pues es que está más grande Europa en teoría. A ver, vamos a ver. Acá está, son 10 millones y medio de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tiene Groenlandia? 2.3. Dos. O sea, la quinta parte. Pero nada más Groenlandia es, digamos, un estado o el territorio que pertenece a un estado, Dinamarca. Uh-huh. Mientras que Europa son, ¿cuántos estados son? Entre 44 a 50 países, más o menos, tomando en cuenta los que Fíjate. pertenecen a Asia. Mientras que Groenlandia nada más a uno. La cosa está interesante, pero Aquí lo importante es lo mismo que sucedió en Venezuela, Colombia y Bolivia. Quieren tener lugares de reservas de metales raros. Ahí para que veas, a comparación de Ucrania, que vimos que solamente tenía un 1.7-2% de reservas de estos materiales raros, en Groenlandia sí tiene un porcentaje mayor. Entre Colombia, Bolivia y Venezuela tienen un porcentaje también interesante, aunque la mayoría se concentra en China. Y México tiene fíjate, también su propio triángulo de materiales raros que está en el norte del país. fíjate. Si negociaran Estados Unidos y Rusia, Groenlandia por Ucrania, saldría ganando Estados Unidos. En cuanto al territorio, Ucrania tiene la superficie de 603 kilómetros cuadrados, 603.000 kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia dijimos que eran 2.100, Todos. dos Ujú. millones 166.086 kilómetros cuadrados. O sea que Ucrania sería como la tercera parte de Groenlandia. Sí, porque Ucrania sí está grande. O sea, comparación a otro, creo que es la tercera o cuarta, sí, tercera cuarta más grande de Europa. Pues sí está grande, más de medio millón de kilómetros cuadrados Sí, sí, sí. y tiene 34 millones de habitantes, 34 millones y medio más o menos de habitantes. Desde aquí lo que estoy viendo de Ucrania, y sí, digamos en términos de cercanía cultural, Ucrania está muy cerca de Rusia por su cristianismo ortodoxo. No, pues todos los países que ahorita se están rebelando contra los Estados Unidos, que es Lituania, Letonia,
que sería Noruega, Finlandia, Polonia. Bueno, Ucrania ahorita no puede tomar posesión, ¿no? Bueno, pero todos los que están arribita de Alemania, todos están ahorita como que en tensión con lo que pasa en Groenlandia, ¿no? En Dinamarca específicamente. Hasta Suiza también está ahí con esa preocupación. Ahorita que estoy viendo datos sobre esto de los kilómetros cuadrados, mira, México se ve chiquito en los mapas, pero no tanto, ¿eh? Mira, México tiene 1.9 millones de kilómetros cuadrados y Groenlandia tiene 2.1. O sea, nos ganan por 0.2 millones de kilómetros cuadrados Groenlandia. Con una ventaja, Groenlandia no tiene mexicanos. ¿Quién dice que no? Sí. Bueno, Bueno, digo, no va a haber los millones de... Es más, creo que ya merito Estados Unidos va a tener, no sé, más millones de mexicanos que algún estado aquí en México. O no, ya los varios. tiene. Pero apenas ves que hubo una veracruzana que ya es gobernadora de, ¿qué era? De Virginia, que apenas llegó. Y vamos a ver qué acciones toman, ¿no? O sea, ya hay una mexicana que está empezando a contender políticamente allá. Eso también, aunque todavía no resuena, o mejor dicho, no quieren que resuene eso en estos momentos, pero a largo plazo puede ser, se hace bien las cosas, claro, para sus connacionales allá, puede ser interesante dentro de unos 10 años. Ahora tú dices, si la hace bien, ¿y de qué depende que la haga bien? Pues eso depende de los mexicanos allá en Estados Unidos. No, Porque, depende del sistema. sí, pues es que te digo, o sea, allá, por ejemplo, ahorita quienes mueven, eh, hablando de minorías, quienes mueven todo esto, la mayoría son cubanos. Hablando de no blancos, ¿no? De influencia. Ajá. Entonces la Y mayoría además de son, influencia. son cubanos en su mayoría. Tanto que ahorita pues está ahí Rubio, ¿no? Sí, 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 sí. Y son los más conservadores de todos ellos. De ahí quizás le sigan los venezolanos, en menor número, pero todavía con un poco de influencia. De ahí los afroamericanos y de ahí los mexicanos. Pero que yo pienso que los mexicanos tienen mucho más influencia ya que los cubanos, pero políticamente hablando, todavía no. Ah, una noticia que vi fue que resurgían las panteras negras, ¿no? Ese es un fenómeno interesante que qué bueno que te acordaste. Bueno, sí, que uno de sus líderes, que inclusive tuvo que sacar un video porque entre ellos, y digo entre ellos en el sentido de quienes participaron por sus abuelos o sus papás en estos movimientos, hace ya algunas décadas, decían que por qué están incluyendo a los latinos, por ejemplo, o a los asiáticos, si nada más era un movimiento pues, de los ciudadanos de raza negra, ¿no? Y decía uno de sus líderes, es que en este momento no, sabemos, al igual que cuando nacieron las panteras negras en su momento, era ir en contra de la represión. Ahí éramos nosotros, pero ahorita somos muchos y tenemos que sumarnos en contra de esta represión. Y aquí entran latinos, entran, y mencionó varios países, ¿no? México, Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador. O sea, ahorita los nuevos Panteras Negras, llamémoslo así, son incluyentes y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaría que ellos se defenderían con este pensamiento racial y no. Eso, o sea, están con una visión muy amplia y eso habla de que el actual gobierno, que es supremacista y que casi pues se parece mucho a estos movimientos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que no voy a mencionar porque si no YouTube se enoja. eh, pues
pues habla de la claridad que hay o que se ha ido construyendo de, uno, la no violencia, aunque sacan sus armas, ¿no? Que son de casi tipo militar, ¿no? Porque ves que allá tienen la licencia para poderlas portar. Y, pero sí tienen otra conciencia de diferente a la cuestión racial, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. No sé si aplaudirlo o no, porque al fin y al cabo, tanto de parte del gobierno, en este caso por el ICE y los Panteras Negras, pues están visiblemente eh, actuando con base en violencia, pero hay más raciocinio por parte de este movimiento desde mi muy particular punto de vista versus a lo que estamos viendo por parte del ICE, ¿no? Por parte de la policía de los Estados Unidos, con base en esta cuestión de la persecución, ¿no? De los ilegales dentro de este país. ¿O tú cómo los ves Sí, cuando viste este movimiento renacer? Porque pues, prácticamente está renaciendo. pues la importancia de si representa a la población, digamos, afro, pues es después de los hispanos, es la población minoritaria más importante. Según aquí la Wikipedia, es el 12.4% de la población total de los Estados Unidos. Digamos el 10%. Ahora, en cuanto a población, si medimos eso, Groenlandia tiene muy poca, ¿no? Sí, son miles de personas prácticamente. Y Europa son, con la desventaja que ya también están creciditos. Eso es lo que te iba a comentar, porque si hablamos de personas jóvenes y esas personas jóvenes que estén en los ejércitos están muy disminuidos. Y si lo comparamos con Estados Unidos, No, pues se quedan muy lejos. O sea, pues hay la una población distancia muy joven, grande. fíjate, la población de Estados Unidos son 347 millones de habitantes, pero va en caída, ¿eh? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? ¿O en Sí, Europa? Porque en Europa ya es desde hace no, Estados unos años. Unidos, entre 1955 y 2025, o sea, el año pasado, ha sufrido una tercera parte, ¿eh? Se abatió la población. Pero hablas de los Más, Estados Unidos como blancos o en no, Estados general. Unidos, en general, Porque yo he la tasa de visto fertilidad, a latinos, sobre todo, que tienen arriba de 5 hijos. por eso, pero no sé cuál sea el estatus, si sean migrantes o sean ya ciudadanos. Bueno, los papás, algunos son migrantes. Ya cuando nacen los hijos, pues ya son ciudadanos, ¿no? Bueno, nacieron en el territorio es algo muy parecido a México. Nacieron en el territorio o en algún medio de transporte mexicano o con vías de llegar a México. Ya en ese momento los papás deciden si quieren o no que sea mexicano. En este caso, Estados Porque Unidos fíjate, es algo similar. aquí no dice tasa de fertilidad total en los Estados Unidos. Yeah. Y trae como dato nacidos vivos por mujer, pero no dice más detalles, aunque dice tasa de fertilidad total. Y al igual que en otros muchos lugares, en Estados Unidos hay más mujeres que hombres. Que bueno, eso de que haya más mujeres y hombres es una cuestión biológica. Si te dijera un biólogo por qué hay más mujeres que hombres, te dirían porque tendríamos todos que nacer como mujeres. Pero somos un error en la biología y de ahí Sí, es que pero nacemos los hombres. eso no te está registrado en los libros. No, sí, sí está. No, si naces, ¿qué sexo tienes? ¿Hombre o No, 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 mujer? no, no. Hablo en cuestión molecular. No, ya cuando ya te dan El estatus el estatus de de hombre o mujer vivo. o macho y hembra, bueno, ya Eh, es otra cosa. Mira, aquí según eh, esta gráfica que encuentro, según estudios de Facebook, dice que los blancos hasta el momento
tienen el 61.6%. Los de raza ¿De qué? negra en Estados Unidos, digamos de presencia. Ahora dice, prevé que para el 2045 bajen del 50%. ¿Y quién subiría? Los hispanos. Pues aquí, por ejemplo, está un poco sesgado porque en otra fuente menciona que los latinos estarían en segundo lugar. Sin embargo, aquí los como que los clasifica, digamos así como por casi casi de manera separada, que ya seguirían los de raza negra, que ahorita tienen el 12.4%. Aparte, como que lo pone en un origen distinto, lo pone como hispano o latino, y según aquí no tienen un dato específico, porque dice que están combinados, están entre raza blanca, raza negra, entre asiáticos, entre, o sea, europeos, Sí. o sea, hay una mezcla de todo y por eso no pueden decir que los latinos sean de un solo lugar, sino que probablemente en este 61.6% de blancos haya latinos o mexicanos o hijos de mexicanos O europeos. o europeos. Hoy hay que meterse a desentrañar toda la información que hay. Las panteras negras tienen una ventaja. Son, creo que todos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Sí, todos son ciudadanos. Sí. Y todos tienen el derecho a portar armas. Ujú. O sea que tienen armas. Su participación no se quedaría, posiblemente, escalaría no solamente a protestas en marchas, sino como ha venido ocurriendo en el pasado, utilizando la violencia, ¿no? Ese sería el elemento distintivo de los Panteras Negras. Ahora, que tengan el respaldo de toda su raza, quién sabe. No hay como así una división de razas en cuanto a quienes sí apoyarían o no, por ejemplo en este caso de los Pantera Negra. Yo lo que sí he visto es que aunque sean de raza blanca, se están uniendo a los Panteras Negras. No sé si me explico. O sea, como que Sí, ya, sí, sí. ya no es solamente por una cuestión racial, sino ya es una cuestión de ver cuáles son las consecuencias de tener autoridades autoritarias, porque pues ellos lo vivieron por décadas, o no sé si por siglos, y algunos, yo me imagino que sobre todo los que han salido de Estados Unidos, porque en su mayoría, si tú les preguntas, hay un montón de videos de eso, ¿no? De que no saben ni siquiera dónde está Estados Unidos, piensan que ellos son todo el mundo. Entonces ahorita también han estado en shock algunos de, pues ¿dónde está Groenlandia? ¿Y dónde está Europa? ¿Y por qué se habla mucho de México? ¿Y por qué qué es Venezuela? Y entonces a lo mejor todo esto está apenas siendo revelador para muchos jóvenes estadounidenses de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no nada más es Estados Unidos? Se supone que éramos nosotros nada más. Pues también haya un despertar de qué es lo que trae como consecuencias tener a un presidente con este tipo de acciones, aunque sean o no sus decisiones o quienes estén atrás de él. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque es algo muy complejo. Estados Unidos de por sí, y ahorita con todo lo que está pasando, se están dando fenómenos que desafortunadamente no tenemos acceso porque las redes sociales están bloqueando toda esa información que puede llegar acá y eso pues impide tener pues una visión de qué está pasando. Solamente lo que se llega a escapar, ¿no? Como por ejemplo ahorita esto de las Panteras Negras, es porque es tal la cantidad de visualizaciones que supera estos límites que ponen las redes sociales y es como nos va llegando a cuentagotas. Lo que es un hecho es que no importa los medios, hay sesgos, ¿no? Unos a favor, o digamos, unos a favor de A y otros a favor de B. Y los que están a favor de B le tiran a A y los que están a favor de A le tiran a B. Y construyen sus narrativas, ¿no? Para que los que se encuentran
en un estado de indefinición, saber a quién le hacen caso, a quién le creen. Te digo, por el momento no es por cuestiones raciales. O sea, como que los jóvenes no lo están viendo desde ese enfoque, con la poquita información que hay. Te digo. Pero si esto se llega a prolongar, es muy probable que entonces sí comience a darse estas divisiones que, como dicen por ahí el dicho, divide y vencerás. El problema es de que pues va a afectar y va a llegar a lo que pues muchos temen, ¿no? Una guerra civil en la cual pues a nadie conviene tampoco esas divisiones dentro de los Estados Unidos. Y digo a nadie porque pues más casi el 50% son de migrantes en Estados Unidos. Por eso de ahí la incongruencia o la no lógica de todo lo que dice Trump. Y pues menos lo que pasa fuera de su país, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son los estados, digamos, que son demócratas? Ujú. Porque en el caso de una guerra civil, pues California es demócrata, ¿no? Pues Por eso, sí. por eso lo ha agarrado Trump contra ellos, no así contra los tejanos. Ah, no, él dice que es uno de sus estados favoritos. Entonces, pues son los que son demócratas, porque digamos, en el caso de una guerra civil, se presentaría el asunto de la anexión o la recuperación, hablemos de recuperación de territorios perdidos en México, ¿no? Aunque de hecho, fíjate que en el espectro de la guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos, el norte, digamos, era el liberal y el sur era el conservador, por cuanto que el sur eran mayoritariamente esclavistas. Sí, y eso Lo que también es, tiene que ver mucho porque pues en el norte tenía influencia francesa y en el sur pues inglesa prácticamente. pero Inglaterra no estaba, tampoco eran esclavistas, no. Bueno, te diré. Pues era la revolución industrial. Como que hay un eurocentrismo en el sesgo de algunos análisis, que no está mal, pero pues es parte de todo este proceso de construcción que traemos, ¿no? O sea, desde ya hace siglos, ¿no? Y que a veces, te digo, yo lo noto, pero pues te digo, es la percepción que se tiene. Yo, por ejemplo, tenía una visión muy negativa sobre los españoles, pero viendo lo que después leí sobre ahorita lo que acabas de mencionar y cómo es que en ese momento Norteamérica estaba influenciado, pues la verdad ya no veo tan malos a los españoles como yo lo tenía pensado hace 4 o 5 años. Ya digo, no está, o sea, no tendríamos que estarlo satanizando tanto, ¿no? Sí me doy cada vez más cuenta de cómo es que inclusive esto que se le echaba la culpa a los franceses, ¿no? Cuando fue lo de la revolución industrial y todo este proceso liberal, pues en realidad fue una distorsión que utilizó a favor de los Estados Unidos para todo lo que pasó después, ¿no? Desde el siglo XVIII, XIX y a la fecha. Entonces, porque pues esto de la revolución industrial y toda la influencia francesa que, por ejemplo, para los españoles no es todavía muy bien visto y hasta ahorita hay muchos españoles que no es que odien a los franceses, pero saben de la historia, de la influencia que tuvo y pues esa grandeza española, pues cómo se ha ido decayendo a partir de los franceses. En realidad pienso que sí, fueron ellos los que ideológicamente comenzaron muchas cosas, pero quienes lo distorsionaron y comenzaron a utilizarlo para lo que estamos viendo ahorita en la actualidad con los Estados Unidos fueron los Estados Unidos. eh, a partir de estos ideales franceses, ¿no? No, eh,
No sé, es lo que yo, así, a lo que poco mucho investigado sobre esta situación. Esto ya tiene una planeación, híjole, muy, 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 muy antiquísima ya. Y no es Fíjate tan que, malo, o sea, ah, tener ese sesgo, pero siempre romantizarlo como esta serie de One Piece, o bueno, esa es mi percepción, o crítica también. Sí lo he notado de muchos, ¿no? De cómo es posible que digas eso, ¿no? Pues es que ya viendo otros lares de las historias, porque hay otras historias chiquitas que no se cuentan, así como en México hay otras historias que nunca vamos a tener a la mano y que por eso seguimos diciendo que son traidores los tlaxcaltecas, cuando en realidad pues simplemente estaban viendo cómo tener cierta pues cierto poder en contra de los mexicas en su momento. Pues no era ninguna traición, en ese momento México no existía. bueno, ese discurso de los tlaxcaltecas creo que ya está Sí, está superado. más que superado, ¿no? O sea, quienes creen eso es una minoría. Pero en cuestiones generales de lo que es la influencia europea hacia lo que es América y de aquí, ahorita que estamos viendo estos fenómenos a la inversa, se sigue romantizando a Europa mucho. No, como, No, pero mira, Europa estaba dividida. no, sigue estando Por un dividida. lado está en Inglaterra, no, pero en ese entonces Bueno, sí, los era intereses de más. Inglaterra Sí, no era de Francia y no era de España. sí, sí, sí. Eran tres intereses distintos. Sí, 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 mucho, muy distintos. Sí. Y aunque católicos, yo simplificaría, había católicos españoles y franceses contra Inglaterra, pero digamos capitalistamente hablando, era Francia e Inglaterra contra España, Ajá, sí, sí, ahí estoy de acuerdo, sí. en términos, digamos, económicos, ¿no? Ujú, sí. Y por eso es que perdieron, los españoles fueron los que más perdieron en todo esto. Y fíjate que tengo que recuperar ese documento, lo tengo. Bueno, son varios, son cartas de un funcionario español que le escribe al rey diciendo que lo que está haciendo España históricamente es un error. ¿A qué se refería? De apoyar la revolución norteamericana Ujú, contra los ingleses. Entonces España se suma a los revolucionarios norteamericanos. Y en una de las cartas dice, mire, Su Majestad, ahorita los vamos a apoyar y los vamos a hacer grandes, tan grandes que nos va a pesar haberlos ayudado, pero ya será demasiado tarde. exacto. O sea que había, había ojos que ya estaban viendo lo que está pasando ahora. Ujú, Y bueno, lo que es un hecho es que Trump ganó las elecciones. sí, eso sí. Entonces, pues la mayoría votó por él y los blancos solos no hubieran podido ganar. Entonces lo apoyaron tanto afros como latinos Y asiáticos. y asiáticos, sí, todo lo demás. Pero refiriéndonos a las principales minorías, que son la afro y la latino, Ujú. pues una buena parte apoyó a Trump. No sé si ahora haya más animadversión entre los blancos hacia Trump o latinos y afros hacia Trump, en donde habrá un mayor porcentaje de adversarios. Creo que nadie maneja eso, ¿verdad? Hasta ahorita no he encontrado información. Es que con este afán de no dividir más a los Estados Unidos, yo creo que hay información que incluso los buscadores ya no reflejan tanto. Quizás ahora sí como diríamos en México, ¿no? Picándole como cuchillito de palo ahí al buscador, a lo mejor la, hay una pequeña corrupción ahí en las cookies y te permita entrar a alguna wiki que haya por ahí con ello, pero pareciese que los algoritmos están puestos para no presentar estas cosas. Y está bien, ¿no? Para
los Estados Unidos. Pero para el resto del mundo es de queremos saber qué está sucediendo allá. Entonces, la única información que podríamos tener de la mano y que aún así estaría sesgada, pues sería de aquellos que tienen familiares por allá, ¿no? Pero algunos que se regresaron antes de todo esto, o que también tuvieron la precaución o en su momento decían, es que tienes miedo, es de que estás exagerando, es de que, ¿por qué piensas eso si los Estados Unidos es un país libre? Y cosas así, ¿no? Se regresaron hace como un año muchos mexicanos y ahorita pues ellos mismos dicen, es que aunque tengamos familiares allá, la verdad no sabemos qué está pasando en realidad. O sea, no hay suficiente información, pero lo que se logra escapar pues da cierta esperanza de que, yo te lo decía en el podcast anterior, yo decía, no, los estadounidenses están dormidos. Estoy viendo que no, que quizás la reacción no va a ser pacífica, va a ser violenta, cosa que no da gusto, pero pues es consecuencia de una acción previa violenta, en este caso por Donald Trump, no de ahorita, sino desde su primer mandato. Y yo me atrevería a decir que desde su vida personal, desde antes ya tenía estos movimientos, ¿no? Pensados en quiénes iban a apoyarlo, quiénes no, quiénes iban a desaparecer, porque ves que por ahí hubo alguien que le dieron un disparo en una universidad que era pro Trump, ¿no? El año pasado. O sea, pareciese que todo estaba, hasta esta supuesto atentado durante su campaña, pareciese que todo ya estaba bien planeado para legitimar, ¿no? Todas las acciones que estaba ahorita haciendo y que dentro de los Estados Unidos, pues yo diría, pues están muchos en contra, pero muy probablemente muchos también estén a favor. Aunque las encuestas que se logran por ahí sacar dicen todo lo contrario, pero pues yo creo que también, al igual que los europeos, y yo creo que en muchas partes del mundo, ha sido tanta la manera de ver la violencia como algo malo, que ahorita hay cierto porcentaje de miedo también. Y más ahorita con lo que sucede en las calles dentro de Estados Unidos, ese miedo se acrecenta. Pero pues lo que hemos dicho, ¿no? De esta cuestión, hay tres caminos. O quedarse inerte, ¿no? No hacer nada. Reaccionar de manera violenta. O utilizar nuestra mejor herramienta, que es el raciocinio, y no actuar de manera violenta, pero sí con las herramientas que tengamos a la mano para que ya sin miedo pues se enfrenten, ¿no? En este caso a las dificultades que se tengan, que esta última es la más difícil a la cual llegar. Fíjate que ahora que mencionas esto, me empieza pues, a darle sentido a una política de hormiga, pero que tiene que ver con algo muy importante que es la comunicación. ¿A qué me refiero? A toda esta política de represión por la información que tengas en tus teléfonos celulares. Si tienes un meme contra Trump, eras casi enemigo, ¿no? Te quitan los celulares, te quitan... Apenas a una periodista le robaron todo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una política que atenta contra la comunicación. Y entonces lo que tú dices, aunque haya personas allá, poco se puede saber porque ni entre ellas yo creo que se pueden comunicar con libertad, ¿no? Pues es que lo más seguro que ahorita, y no lo digo yo, ya hubo una noticia por un medio local también, que se sospecha que ya están intervenidos los celulares de todos los periodistas, de todos. Entonces, no creo que sea por esto que está pasando, yo creo que desde hace años eso ya sucede. Sí, y además estamos dejando de lado esta alianza entre Israel y Estados Unidos, Israel y Trump, las políticas de Trump. Pues Israel, hasta donde yo sé, tenía unas tecnologías precisamente para ese propósito, ¿no? Sí. Entonces, pues ¿para qué te quiero? Es el momento de utilizarlas. Entonces, lo que tú dices
Yo creo que es más que una sospecha, ya es algo real. El espionaje, además, esta guerra de los algoritmos te permite decirlo, ¿no? Está ya el manejo, el control, que yo lo veo en los medios que consulto. Tienen que distorsionar el lenguaje porque ya hay un montón de palabras prohibidas, tanto para mencionar como para escribir. Exacto. Uno estaba hablando de que en lugar de pederasta, que no se puede decir, dicen pedir quistikis, algo así. Ya han entendido que se están refiriendo a eso, ¿no? O dicen cualquier otra cosa, nada más las iniciales. Alguien que es pet, usted sabe a qué me refiero. Así con ese Ándale, tonito, ¿no? sí. O escrito, nada más que ponen PND, PNDJ, ya sabes a qué se refiere. O le cambian las. ¿Qué es lo que tuve que hacer para que me dejaran subir el video cuando lo puse ahí como título? Y buena pregunta, ¿eh? ¿Habrá censura en la 4T? Pues nada más porque lo puse así y no me dejaba subir el video. Le tuve que cambiar las vocales por números. Y solamente así Ajá. se pudo, ¿no? ¿Y ahí quién es el que censura? Pues hay una inteligencia artificial de YouTube que te O sea, dice que YouTube. hay que modificar algunos Por eso, detalles. entonces es YouTube. Pues sí. Sí, porque pareciera que fuera, por ejemplo, el gobierno. Sí, nada No, es más es YouTube. cuestión de que, o sea, no te dice que está mal, te da propuestas de títulos. Entonces lo dejé Pero igual, dices que pero no te le lo... cambié. No me Pero dejaba dices, porque, o sea, para poderlo no, subir, ellos te revisan si tiene derechos de autor, si tiene información de terceros, etc. sí. Y no te lanza la palomita para poderlo publicar sin que cumplas ciertos criterios. Entonces, O sea que no, no nada más es el título. inclusive puede ser, yo así a veces subo, así como está el audio, lo subo. Ahora, a veces no ponen peros. El problema es de que no te permite llegar a la gente que podría, inclusive a los que están suscritos a un canal, a veces ni les llega la notificación de que publicaste algo, si es que en ese análisis de estas inteligencias artificiales ven que utilizas palabras que no favorezcan a la comunidad de YouTube. En este caso, palabras que fomenten, ellos dicen, la violencia. Pero entonces no nada más es el título, es todo el contenido. Pues según sus inteligencias artificiales, lo que encuentren, ellos deciden si es o no apto para, uno, ser publicado, y si se publica, o sea, se le llega a pasar a la inteligencia artificial, bueno, su alcance ya después de esa publicación. Sí. Eso entonces hay que integrarlo en nuestra visión de cómo están sucediendo y qué puede suceder. El control de los canales de comunicación. Y es que ahorita que hablabas, creo que se llamaba Pegasus, ¿no? Ese software de Israel. Ándale, el Israel, sí. Pues es que prácticamente ya quien tenga un celular, bueno, a mí me da miedo hasta cierto punto. Y hablando miedo no, o sea, con un poco de sarcasmo. Porque si yo tengo apagado mi celular, porque ya no le dura mucho la batería a veces. Y otra, yo no uso Windows, utilizo Linux. Cuando tengo prendido el celular y uso Windows, y si por alguna razón con alguien que estoy platicando en Discord hablo de X tema, cuando entro al buscador y pongo algo referente a eso, la primera opción es lo que acabo de decir. O que tiene una relación con alguna palabra clave de lo que acabo de decir. Sí, sí, Y sí, como eso a es veces, cierto. y como tenía abierto mi micrófono para comunicarme desde estos dos sistemas, o sea Windows, o desde mi celular si es que estaba prendido, la búsqueda es inmediata con base a eso de lo que estaba hablando. Algo que yo no he visto que sucede es cuando usas Linux y aparte el celular está apagado, o sea, totalmente apagado, y utilizo esta comunicación de Discord desde Linux. Cuando hago búsquedas son diversas, no son a partir de lo que yo estaba hablando. Yo por eso ya utilizo Linux ahorita, porque siento que hay más privacidad
en Linux y cuando voy a hablar de cosas así importantes apago el celular. No sé, pero te digo, es hasta cierto punto, digo, miedo, pero con cierto sarcasmo, porque se me hace chistoso, pero a la vez no es chistoso. No, yo creo que es una realidad Sí, de que estamos siendo espiados no por nadie en especial, sino por los algoritmos. sí, que se presume para una cuestión comercial, para que tengas Imagínate que sea para la cuestión comercial, pues para la cuestión política sería lo mismo. O sea, si se puede para la cuestión comercial, también se puede para la cuestión política. No le veo el problema. a mí lo que no me gusta es de que a comparación de búsquedas de hace décadas, es que te limitan las búsquedas. Antes tú ponías algo y te daba un montón de opciones. Ahora tienes que enfrentarte a varios filtros. La inteligencia artificial, de los buscadores, o los límites que tengan los buscadores, porque también ya entre buscadores, llámese Google, Yahoo, TokTok, o sea, hay un montón, ¿no?, de buscadores. También ponen sus bloqueos entre ellos para que siempre tengas que recurrir a Google, porque supuestamente es la que tiene más opciones. Y aparte, te digo, dentro de estas, la inteligencia artificial y luego los filtros de acuerdo a tus últimas búsquedas y aparte esto que hablamos, ¿no? De que te escuchan por el teléfono, pues cada vez es más limitada el encontrar información más variada, porque ellos dicen, es lo que necesitas, no busques más, aquí está. O sea, Yo digo que te espían hasta por la televisión. con los Smart TV, sí, yo creo que sí. O sea, es que yo no le veo ningún problema a hacerlo ya con el avance tecnológico que existe. Escrúpulos de las compañías, pues no, eso no los detiene. No, no, no. Entonces, es posible, si es posible, se hace. Si es lógicamente posible, tómalo como un hecho. Sí. Solo lo que no es lógicamente posible, pues tampoco va a ser posible utilizando la tecnología binaria, ¿no? No hay límite. Porque todo es lógica, ¿no? Hasta el momento. Sí. Hasta el momento. Lógica binaria, o sea, ceros y unos hasta el momento. Ya A eso cuando me de refiero. verdad ya salgan porque ahorita todavía está como que en pruebas y dicen que para el 2050 y bla, bla, bla. A lo mejor no nos toca ni verlo, pero los procesadores cuánticos ya quizás se manejen aún con ceros y unos, pero de manera más desordenada. Serán ceros y unos. Sí, al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Fíjate que yo cuando daba mi curso de lógica, me metía yo a ese problema. A ver, vamos a axiomáticamente a organizar toda la lógica conocida que está en los libros de texto, en los libros de lógica especializados, a partir de dos constantes lógicas, la negación y la disyunción. Y con eso armas axiomáticamente toda la lógica. Toda. O sea, no hay teorema, por complicado que sea, que no se reduzca a negaciones y disyunciones. Por muy complicado que parezca, se puede reducir a través de las transformaciones lógicas que también existen, ¿no? Pero las fundamentales, inevitable la negación. Tú puedes elegir la disyunción o la conjunción. Si escoges la conjunción, puedes organizar todo a partir de negación y conjunciones. Pero a mí me gustaba más la disyunción, porque inmediatamente te ponía ante la alternativa de que un enunciado podría ser verdadero con el solo hecho de que uno de ellos fuera verdadero. Uh-huh. En la conjunción no. En la conjunción los dos enunciados tienen que ser verdaderos para que el enunciado complejo sea verdadero.
Y además la disyunción te permite agregar lo que quieras, a partir de que supones de que tu enunciado original es verdadero, es la hipótesis, entonces tú le puedes agregar lo que tú quieras por medio de la disyunción y funciona lógicamente. No lo puedes hacer con la conjunción. Si tienes A, no le puedes agregar B por medio de la conjunción A y B, porque si eso que le agregas es falso y A es falso, bueno, con que uno de los dos sea falso, tu conjunción es falsa, ¿no? Sí, ya, o sea, si uno de los dos no ¿Ya? cumple, ya fue. Para eso es la negación, para que hasta cierto Exacto. punto se me hace ser de alguna manera un poco de manipulación, porque aunque sepas cuál es el resultado lógico que probablemente sea falso, pues tú lo niegas y va a ser verdadero. Y si es verdadero, pues tú lo niegas y va a ser falso. O sea, es interesante esto de la lógica, cómo se maneja y si lo pasamos a versus la realidad, pues es lo que está sucediendo ahorita con todo lo que estamos comentando, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, Acomodándolo como proposiciones y eso nos permite discernir de muchas cosas que con falta de información, pues con lo poquito que hay, pues podamos ver estas cuestiones, ¿no? fíjate, una cosa muy sencilla que también te permite hacer cálculos políticos pues son los diagramas de flujo, Sí, sí, sí. ¿no? Y por muy complicado que sea, puedes hacer su diagrama de flujo o no. Hay memes muy buenos utilizando diagramas de Blue. Sí, Sí, muy porque buenos. usan la disyunción. En un diagrama de flujo a partir de una hipótesis, ¿ocurre o no ocurre? ¿Sí o no? ¿Ya? Si ocurre, entonces esto. Si entonces esto ocurre sí o no. Para, por ejemplo, una medida administrativa en una escuela, ¿no? Queremos que la escuela esté limpia. Dese la orden. ¿Se da como orden sí o no? Si se da como orden, ¿cuántos responden? ¿Cuántos no? Si no se da como orden, sino como un argumento persuasivo, ¿cuántos responden como sí, manteniendo las cosas limpias y cuántos no? Y así vas hasta depurando tus políticas o vas depurando los flujos hasta ver qué te conviene más, darla como orden o darla como persuasión, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, Es lo malo es parte que ya de nos las vamos a... tomas de decisiones. Pero aquí el problema es de que pareciese que los que... Porque también, bueno, para cerrar nada más. Ahorita estamos viendo, porque hay una frase que para mí era importante hace 10 años, 15 años, la famosa frase de información es poder. Y estamos en una época donde la información aparentemente, o por lo menos antes de la inteligencia artificial y antes de todos estos fenómenos políticos, económicos y militares que estamos viendo en el mundo, bueno, sociales en realidad, en general, se pensaba que la información fluía más rápido cada vez, pues nos estamos dando cuenta de que no. Entonces, la información sí es poder, pero ¿para quién? Entonces ya comienza a hacerse más preguntas y no se toma ya como si fuera una regla, ¿no? De, pues si tengo información, yo tengo el poder, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a otras herramientas para darnos cuenta de que, pues, con lo poquito que tengamos, como prácticamente antes de que existiera la imprenta, pues teníamos que de alguna u otra manera racionalizar y tomar acción a pesar de esa falta de información como la que ahorita nos está pasando a nosotros. Entonces, sí, al inicio vamos a errar, vamos a caer en suposiciones, en hipótesis o constructos que aunque salgan de la lógica, muchas veces no se tornen en lo palpable y suceda algo totalmente distinto, pero es parte del ejercicio, ¿no? Y yo creo que es lo único que nos va a permitir no caer en esto que podría ser de inicio ansiedad
y con la ansiedad en acciones que nos hagan terminar cediendo a la violencia del otro, que sería la depresión, y con ello el miedo, y con ello pues estar entre la espada y la pared, que es lo que está sucediendo ahorita con Europa, de o tomamos acción y confrontamos, o no tomamos acción y aparentemente confrontamos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que, con esto de que siempre que aparece la lógica, se abre como un horizonte para discutir todo. ¿Por qué? Pues porque todo está sometido a la lógica, ¿no? Aunque a veces pensemos que no lo está o que ya no se está utilizando, pero está implícita, aunque a veces no Hasta lo vemos. las supersticiones son lógicas. Sí, tiene que serlo, ¿sí, no? Entonces, todo lo que se cree, por absurdo que sea, fíjate, estoy diciendo una barbaridad, porque lo absurdo es lo que es verdadero y falso al mismo tiempo, ¿no? Pues hay quien cree en absurdos. Pues de ahí Quienes creen en que, la Biblia ajá, creen en absurdos, ¿o no? pues por eso el método de Descartes, ¿no? De preguntar para cuestionarse esas creencias. Que algunos lo logran, algunos no lo logramos, o si lo logramos es a medias. Es un ejercicio constante. Porque lo primero que hay que hacer es cuestionar las preguntas más queridas por ti, man, Sí. ¿no? Las que ya tienes arraigadas. Porque tu papá, tu mamá, tus abuelitos, tus amigos, tu medio ambiente, pues te hace creer que las cosas son de una manera y no de otra. Pero ya hablaremos de eso, mi querido Roberto. Pero la lógica, digamos, asociada al conocimiento verdadero, ya debemos dejar, no olvidarnos, sino considerar que también la lógica, algunos ya la están poniendo al servicio de la ignorancia, ¿eh? Sí. Ahí escribí un artículo sobre agnotología, que es precisamente el estudio sistemático de la ignorancia. ¿Qué función juega? ¿Cuáles son sus características? Sus usos sociales, etcétera, etcétera. Y sí, lógicas y matemáticas, ¿no? Ujú. No hay que olvidarlas nunca. Pues yo creo que en los momentos tenemos que recurrir a ellas. Así ha sido siempre, ¿eh? En los momentos de más oscuridad cultural en el mundo, siempre hubo quien, haciendo uso de la lógica y de las matemáticas, hicieron posible mundos distintos, ¿no? Ujú. Pues bien, Roberto, Sale. estamos en casi ya en la penúltima semana del mes de enero, ¿eh? Se está yendo el tiempo bien rápido. Ojalá lleguemos a noviembre, pero con información distinta a la de ahora. Si vamos a llegar en una ofrenda. Porque dicen Bueno, que México. la primera llegada siempre somos cargadores. No nos toca llevarnos Sí, lo que nos sí, sí, gusta. sí. Chales. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.